Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus pode ser comparado a um rei que quis regular as contas com os seus servos. Tendo começado a fazer as contas, foi-lhe apresentado que lhe devia 10.000 talentos. Como não tinha com que pagar, mandou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos e tudo o que tinha para saldar a dívida. O servo, porém, lançando-se-lhe aos pés, suplicava-lhe, dizendo: tem paciência comigo, que eu te pagarei tudo. Compadecido, o Senhor deste servo deixou-o ir e até lhe perdonou a dívida. Ao sair, este mesmo servo encontrou de seus companheiros que lhe devia 100 denários. Agarrando-lo logo com as mãos, sofocava-o, dizendo: paga o que deves. O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, suplicava-lhe, dizendo: tem paciência comigo, que eu te pagarei tudo. O outro, porém, não quis saber e foi o meter na prisão até ficar reembolsando a dívida. Os companheiros, ao verem o que se passava, entristeceram-se profundamente, acabando por ir a contar ao Senhor tudo o que tinha acontecido. O Senhor então mandou chamar e disse-lhe: siervo malvado, perdoei-te a dívida porque me pedistes. Não devias tu, por teu lado, ter pena de teu companheiro, como também eu tive pena de ti? Indignado, pois, o Senhor entregou aos carrascos até ficar reembolsando de toda a dívida. E assim que vos tratará o meu Pai Celeste, se cada de vós não perdoar a seu irmão do íntimo do coração. Queridos fiéis, la epístola hace mención a la necesidad de tener siempre un espíritu de combate. Estamos en combate contra el mundo, el demonio, la carne, y nos está a mostrar el apóstol San Pablo en esta carta a los Efesios que debemos tener siempre un cuidado. Días pasados alguien me preguntó sobre el Opus Dei. Ustedes saben que es una congregación que nace, su fundador es un tal Escrivá de Balaguer, que ahora es santo. Mas simplemente podríamos estar a falar todo el sermón sobre esta congregación supuestamente católica. Mas lémbrense simplemente como un dato que Escrivá de Balaguer, el fundador, tiene un famoso sermón que dice, el título del sermón es "Hay que amar apasionadamente el mundo". Se pueden conseguir en cualquiera de las casas del Opus Dei, se venden incluso en librerías supuestamente católicas se consigue como un folleto este sermón. Mas lémbrense siempre que nunca podemos amar apasionadamente el mundo, a menos que dejemos de ser católicos. O sea que vemos ya desde el título del sermón el error. En la Sagrada Escritura se lee: hijitos míos, no améis el mundo, porque el que ama el mundo es enemigo de Dios. Entonces, y Jesucristo en el Evangelio de San Juan, en la despedida que hace en la última cena, le dice: si el mundo me ha odiado, lémbrense, si el mundo os odia, lémbrense que antes me ha odiado a mí. O sea, hay una enemistad de siempre entre Dios y el mundo. Entonces, una congregación que dice amar al mundo, y que de facto la aman porque les gustan mucho del poder, los del Opus Dei, no presta. O sea, vean simplemente con ese ejemplo, podríamos citar otros más, pero no viene al caso. El Evangelio nos trae esta parábola con 3 cuadros.
con tres imágenes. Primero, un rey y señor que pide cuentas a sus siervos, y uno de sus siervos le debe 10.000 talentos, que es como decir 10.000 lingotes de oro, más o menos. Más, él no tiene, dice que no puede pagar, entonces lo manda al servidor que le debía 10.000 talentos a que venda todo, la esposa, los niños, todo. Y entonces arroja los pies y le pide que le dé tiempo. Y el Señor hace una cosa que no solamente que le da tiempo, sino que le condona toda la deuda, la dívida. Bien. En el segundo cuadro, el mismo servidor que acaba de ser perdoado de toda la dívida, se encuentra con un amigo que le debía 100 denarios, 100 reales, y no le puede pagar, entonces lo agarra del pescozo y lo sofoca y lo manda a la cadena hasta que pague todo. En el tercer cuadro, los servidores del rey le cuentan el episodio, y entonces lo manda a llamar el rey a este deudor ingrato, y le dice: no te he perdonado yo toda la dívida, ¿por qué no hiciste tú lo mismo con tu deudor? Y entonces lo manda a la cadena hasta que pague todo. Primero, interesante una cosa. Ustedes vean que, por un lado, se fala de dívidas, cosa que, digamos, estaría contradiciendo un poco el novo Pai Nosso, ¿no? Con nuestras ofensas, perdona nuestras ofensas. Las dívidas son algo más que ofensas, ¿no? Esto nos lleva a la quinta petición del Pai Nosso: perdona nuestras dívidas. Bien, en el mundo se castigan los pecados de comisión, o sea, se castiga el robo, el asesinato, el crimen, etc. Pero en el mundo no se suele castigar el pecado de omisión. Lémbrense que hay dos tipos de pecado, el comisión y la omisión. El que comete un pecado de comisión es el que hace el pecado. Por ejemplo, roba o mata. El pecado de omisión es el pecado por el cual no hacemos un bien que debemos. Y es interesante porque es un pecado que a veces no siempre confesamos. Si, por ejemplo, pudiendo dar una ayuda a alguien, no la damos. Si pudiendo dar un consejo a alguien, no lo damos. Si pudiendo instruir a alguien, no instruimos. O sea, vean cómo ese no hacer un bien, Dios lo toma en cuenta. Si vosotros prestan atención cuando Cristo fala sobre el juicio universal, cuando dice: apartaos de mí, porque tuve fome y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, etcétera, etcétera. Vean que no dice: apartaos de mí porque cometiste tal, robaste. No. Dice, hace relación a los pecados de omisión. Seguramente también va a tener en cuenta los de comisión, mas si porque dice, hace mención a los pecados de omisión, al no hacer un bien. No me vestiste, no me diste de comer, no me diste de beber. Entonces es interesante de tener en cuenta este detalle. Debemos hacer el bien todo lo que podamos. Pero volviendo al tema de las dívidas, si yo no perdono una dívida, ¿qué mal cometo? ¿Contra qué mandamiento voy? Contra el primero. Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Si el prójimo tiene una dívida conmigo y me pide,
yo lo debo perdonar. Y esto en todo, no solamente en deuda, sino en todas las cuestiones, en las cosas que afectan a la vida social. También muchas veces se nos pregunta, padre, yo tengo una persona que me hizo muy mal, etcétera, etcétera, y me dicen a mí que yo la tengo que perdonar, y no perdono. Lémbrense que en el Evangelio, el personaje que le pide que le disculpe, que le dé tiempo, dice, no me pediste, el rey le dice, no me pediste tú que te condone la deuda. O sea, debemos perdonar siempre y cuando el otro pida perdón, porque si no estamos a hacer una injusticia a nosotros. Ese episodio tan impresionante que se lee en la Pasión de Cristo, cuando Cristo es llevado ante el tribunal de Herodes. Herodes gustó mucho de ver a Cristo. Estaba esperando ver a Cristo, en fin, habrían hablado de los milagros que hacía, etc. Mas Cristo ni siquiera oye a Herodes. ¿Por qué? ¿Por qué no aprovechó y hizo las paces con Herodes, y Herodes quizás ya lo hubiese evitado que se lo crucifiquen, etcétera, etcétera? Porque Herodes no le pide perdón. Cristo ni siquiera oye a Herodes, porque Herodes había matado a San Juan Bautista, ojo, a su primo. Pero Herodes no está arrepentido de su pecado. Ese es el tema. Entonces, siempre que Dios perdona, es en razón de que pedimos el perdón. Pero si nosotros vivimos a nuestro gusto y hacemos lo que nos parece pronto, no esperemos que Dios nos pida perdón. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado en no acostumbrarnos a vivir en pecado. Porque el que se acostumbra a vivir en pecado, llega un momento en que el pecado es consustancial a él. Ya no es una cosa que cargamos, es como una cosa que pronto, en fin, se adapta a nosotros. Y arrepentirse de esas circunstancias es una gracia muy especial. Entonces, ¿a qué voy con esto? A tratar siempre de combatir el pecado, no solamente el de comisión, sino también el de omisión, acostumbrarse a hacer el bien, como dice San Pablo en otra parte, hagamos todo el bien posible, especialmente a los que son de nuestra fe. Entonces, queridos fieles, pidamos la gracia de tener horror al pecado, porque no hay cosa más terrible que acostumbrarse al pecado. El caso de Herodes es un caso muy típico. A Herodes le encantó vivir en adulterio público y, en fin, haciendo todas las porquerías que se le ocurrían. Y tiene al mismísimo Dios enfrente y no se arrepiente. Entonces, cuidémonos de esto y evitemos todas estas cosas, tanto los pecados de comisión como los de omisión. Y a la Virgen Santísima la gracia de detestar el pecado para así trabajar de una manera más seria en nuestra santificación y alcanzar la vida eterna. Ave María Purísima. Creo